una patología o un trastorno que se caracteriza por el déficit en el desarrollo, que es permanente y profundo. Se inicia en los primeros 3 años de vida y los padres deben de estar alertas con sus hijos, teniendo en cuenta un desarrollo normal que se está interrumpiendo. Médico, ¿cómo hago para saber cuando una persona sufre de autismo? Bueno, las características principales que deben tener los padres en cuenta es que el niño va a tener muchos problemas para la interacción social, va a estar aislado, va a tener unas estereotipias. Esto significa que va a tener movimientos repetitivos y anormales, que por decir con las manos, van a mover las manos en un solo sitio, y el niño no va a ser capaz de relacionarse ni con el medio ambiente ni con el resto de las personas. Bueno, antes se pensaba que las personas con autismo deberían estar en una institución psiquiátrica. En este momento son muchas las terapias que se pueden hacer y tratamientos que se pueden lograr para que las personas puedan estar en sus casas y conviviendo en comunidad. Aunque muchas de las personas con autismo pueden vivir con estos síntomas durante todas sus vidas, pero finalmente aprenden a vivir en comunidad. Doctor, por favor, una pregunta. ¿A quién me dirijo cuando una persona tiene autismo? Bueno, el profesional encargado de esto son los psiquiatras, porque no es una enfermedad orgánica, sino más bien un trastorno mental, que no se tiene una causa específica, pero ellos son los encargados de manejar este tipo de patología. Mi nombre es María Andrea Rodríguez, médica general. Los invito para que no se pierdan la sección en salud del Hospital Rubén Cruz Vélez.